Dios me lo bendiga, hermano. Esta mañana damos inicio a nuestro servicio de Dios. Hoy el tema es la disciplina. La disciplina que Dios pone al hombre. Y es precisamente que algunos han pensado que Dios no disciplina, que Dios no castiga a nadie. Ha habido muchas opiniones. Pero la palabra de Dios sí enseña muy claramente, la palabra de Dios enseña que Dios disciplina. Claro que sí. Yo quiero estar en primer lugar leyendo dos pasajes de la palabra de Dios, dos versículos de Proverbios. Proverbios, saben ustedes, hermanos que me escuchan en sus teléfonos, Proverbios es un libro del escritor de Salomón. Capítulo 3 y verso 11, que dice así: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te canses de que él te corrija, porque Jehová, el que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Así es que estas primeras palabras, el escritor de Salomón los trata como hijos. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Jehová. Claro que sí, qué lindas palabras. Es precisamente que Dios, el que ama, dice la palabra de Dios, castiga. Y aquí vemos en el verso 12 que hay un ejemplo. Pone un ejemplo el escritor Salomón, que así también como él, como el padre que ama a su hijo, pues así lo corrige, así lo castiga. Y esto es un tema muy rico, hermano. Esto es un tema muy lindo prácticamente. Y precisamente vamos a ver a otras reprensiones grandemente, a otras disciplinas, podemos decir así. Y quiero invitarles ahora, 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a ver una de las cartas paulinas. 2 Corintios, capítulo 12 y verso 7, que dice así. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me saltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me exaltases. Y respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y él me ha dicho: bástate a mí ya de tu gracia, bástate de tu gracia ya. Y es que el apóstol Pablo precisamente Dios había hecho muchos milagros a través del apóstol Pablo. Claro que sí, muchos milagros se había hecho, como en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo oraba por los enfermos y también sus pañuelitos. Él oraba sus pañuelitos y se llevaban sus trapitos para las casas y quedaban la gente sana. También cuando leemos desde el principio del versículo 1, capítulo 12, encontramos que él subió, Dios lo llevó al paraíso, al tercer cielo. O sea, quiere decir tercer cielo, quiere decir al paraíso, o al reino, podemos decir celestial, ¿verdad? O al trono celestial, como queramos decir. Y vio cosas grandes, inefables, que Dios no le permitió. Al apóstol Pablo escribir nada, ni hacer comentarios. Nada más que él dice que él vio cosas grandes, inefables. Y el apóstol Pablo fue uno de los grandes apóstoles que hubo. Y por eso él dice que él no es menos que ningún profeta, ningún apóstol. Él no es menos que ellos, aunque había sido un abortivo. Pero cuando Dios lo llama, cuando Jesús lo llama, fue uno de los grandes apóstoles. Y precisamente estas grandes experiencias de subir al tercer cielo, de las grandes sanidades, pero al final, no se pudo curar él, ni pudo curar a los demás. Había hecho muchas sanidades Dios a través de él, pero finalmente no se pudo curar él ni los demás. Y la respuesta es, dice ya, que fue un mensajero de Satanás que lo ofrecía día y noche. Y él 3 veces rogaba al Padre, oraba al Padre, y la respuesta de Dios: bástate ya de tu gracia, bástate ya. Y dice precisamente el verso 7, para que no se saltase desmedidamente. Para que no se saltase desmedidamente. Muchas veces nosotros tenemos que ser disciplinados por Dios, para que no seamos exaltados.
Y ahí es donde precisamente que el apóstol Pablo dice que en las debilidades, o sea, en ese aguijón, en esa enfermedad, es cuando él era fuerte espiritualmente. Por supuesto que sí. Muchas veces tenemos que estar postrados en una cama para acordarnos que hay Dios, para orar. Tenemos que estar muchas veces postrados en una cama. Y para que no se ensaltecera desmedidamente, le fue puesto este aguijón que lo atormentaba. Muchas veces nosotros necesitamos alguna situación trágica en nuestras vidas para hacer un alto en nuestras vidas. Precisamente que hemos escudriñado la palabra de Dios y podemos poner como por ejemplo Moisés. El profeta Moisés, Dios hizo también muchos milagros a través del profeta Moisés, pero una de esas se exaltó. En lo personal, cuando Dios dijo, toca la roca para que salga aguas dulces, solo aguas amargas no podían tomar. Cuando salió con una multitud de personas, y él dijo, rebeldes, yo haré que de esta roca vierta agua. Y esa fue la razón que no pudo llegar a la tierra prometida. Esa fue la razón. Ahora el apóstol Pablo fue precisamente que Dios permitió este mensajero de Satanás que lo bofeteara día y noche. Queridos hermanos, ustedes que me escuchan por los teléfonos en esta mañana, siempre nuestras oraciones tienen que ser de acuerdo a su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. Y esa es la oración, hágase tu voluntad. No corresponde decir, hoy mismo te vas a quedar sano, porque tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Tal vez si el apóstol Pablo dice, Señor, hoy yo voy a quedar sano, no. Rogaba al Padre que lo sanara. Y dijo Dios, no, precisamente que no. Era que tenemos que ser disciplinados. Muchas veces estamos en un proceso que Dios los tiene a nosotros disciplinados. Y a veces pensamos que es que Dios está muy largo de nosotros. A veces hay personas que han pensado que porque está postrado en una cama está mal espiritualmente. No, definitivamente no. Nuestras enfermedades físicas no quiere decir que estemos mal espiritualmente. Siempre en nuestras oraciones, vuelvo a repetir, tenemos que orar de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus propósitos. Que Dios me les bendiga.